toca presentar a la primera persona que va a intervenir y para mí es un verdadero placer y orgullo presentaros a las tres personas que vienen a ayudaros en vuestro día a día. Os presento a Jacint Arnau. Él es licenciado en Química, doctor en Veterinaria, con una amplia actividad científica centrada en el estudio de los parámetros tecnológicos, físico-químicos, sensoriales y microbiológicos de los productos cárnicos. Más de 20 años como jefe del programa de tecnología de los alimentos de IRTA, profesor asociado de las universidades de Girona y Barcelona, director del curso internacional de derivados cárnicos, ha participado como organizador y miembro de numerosos congresos científicos, miembro del editorial board de la revista Miss Science, una dilatada experiencia de colaboración con industrias y centros de investigación nacionales e internacionales y un currículum muy extenso que he intentado resumir en eso. Además, tiene varios premios: el premio ANICE a la innovación, el premio a la mejor trayectoria científica en el Congreso Mundial del Jamón, ha sido reconocido como parte de los mejores científicos del mundo por la Universidad de Stanford y a la trayectoria Bakú. Se jubiló en el año 2020, pero de una manera activa, y nos regaló ese gran manual de evaluación sensorial del jamón y la paleta curada, que os recomiendo a todos que tengáis siempre muy cerquita, porque es en parte lo que se basa la charla de hoy. Y sin más, os dejo con Jacint Arnau. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a estar otra vez en Teruel. He estado muchos años viniendo aquí en los cursos de verano. Fernando, ¿cuántos años? No sé. Yo digo 15, 20, no sé cuántos años. Y para mí fue un placer venir aquí, y hoy volver aquí pues lo sigue siendo. Y os voy a hablar de un tema, bueno, me dijeron el tema de las puntas, y entonces, claro, me quedé, pues digo, ahí va, no sé si va a durar para una hora, y entonces pusimos alguna cosa más, ¿no? Formación de cavidades, separación de músculos, puntas abiertas, y otras preguntas que se os ocurran. En primer lugar, hablamos de la formación de cavidades. Cavidades quiere decir que hay un espacio dentro que no es jamón. Entonces, ponemos algunos casos. Por ejemplo, vamos a hablar de la coquera coxofemoral y la coquera glútea. Podéis ver ahí, a ver, no sé si... La primera es la coquera coxofemoral, es decir, la coquera que aparece en esta zona de aquí. Y la coquera glútea es una que aparece en esta zona de aquí y que de alguna forma estaría relacionada con las puntas abiertas de la que estamos hablando hoy. Después, un segundo es problemas en el codillo, que se abren, pues a veces vemos un codillo agrisado y unas cavidades dentro. Después, problemas en la escápula de la paleta, es decir, si cortamos la escápula a veces hay unas cavidades dentro, y estas cavidades pues generan una serie de problemas. Y después, finalmente, el tema de los vasos, aquí una foto pues muy ilustrativa, pues que a veces generan también cavidades. Empezamos con el tema de la coquera. La coquera, pues bueno, esto creo que viene del mundo de la construcción, la palabra coquera. No sé si hay algún arquitecto aquí, puede confirmar esto. No me acuerdo exactamente qué significa, pero creo que viene de ahí. ¿Qué es al final? Pues formación de cavidades en esta zona, especialmente en la zona coxofemoral, donde pues, se desarrollan pues, bacterias, pueden crecer mohos y entran los ácaros. Y entonces queda un aspecto que podemos ver aquí, pues un poco tétrico, ¿no? Como si fuera una telaraña. Cuando tenemos razas muy magras, esto se ve favorecido, y después, si hay daños en la estructura, pues también. El tipo de faenado nos afecta, es decir, es frecuente hoy en día para reducir esto, cortar con sierra esta parte, pero yo diría que lo que es clave es un enmantecado adecuado. Enmantecado adecuado quiere decir que se hace en el momento preciso y en la cantidad precisa, y ocupando el espacio preciso. Y os diría, cada jamón necesita lo suyo. O sea, esto de pum, pum, todos les meto, sí que ahorra mucho tiempo, ¿no? Todos con una brocha ahí en plan rápido. Lo ideal sería
que cada jamón se le diera la manteca que necesita. Y para esto necesitaríamos una persona que viera el jamón y ya supiera de inmediato la manteca que hay que darle. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Italia enmantecan el jamón y algunos productores, digamos, pequeños, le pasan el dedo así, por el lado, para que las zonas cercanas a la grasa no se enmantequen, porque es una zona que no necesita enmantecado, porque ahí el agua ya sale sola de por sí. Si no, si le ponemos manteca aquí, lo que hace que quede blande, que quede excesivamente blando. Por tanto, esto sería, digamos, como si te dijeran, mira, tú tranquilo tienes el tiempo que quieras, enmanteca bien el jamón. Entonces, esto sería el criterio. O sea, zonas donde hay grasa no necesitan enmantecado. Zonas muy cercanas a la grasa tampoco. Lo que necesita especialmente enmantecado son partes muy secas y zonas donde puedan aparecer cavidades. Esto es algo clave. Y entonces, ¿cómo podemos hacer un buen enmantecado? Pues teniendo una muy buena selección de materia prima, de forma que haya la mínima heterogeneidad, y de esta forma a cada tipo de jamón le podremos dar el tipo de manteca, la cantidad de manteca y en el momento que toque. Yo he visto desde 3 meses hasta 10 meses, diréis, no es mucho tiempo, ¿no? Cuando ha aparecido una cavidad dentro es que vamos tarde en la aplicación de manteca. Y hoy en día pues hay tags, hay sistemas, y si nos pues deshuesando se puede ver muy fácilmente si han aparecido cavidades o no. Por tanto, la manteca hay que aplicarla antes de que aparezcan cavidades. Y aquí tenemos un ejemplo, precisamente esto es una prueba que se hizo de mantecado de jamones, de parejas de jamón. Esto es pata izquierda, aquel es pata derecha, este se enmantecó, digamos, algo más que la otra, y ahí pues fue un desastre. Después veremos qué problemas originó, que no necesariamente eran de coquera, de otro tipo. Pero quiere decir, el mantecado es clave para tener una buena calidad de materia prima. Y después os pongo procesado adecuado. ¿Qué quiere decir? Pues claro, si les metemos mucho calor al jamón y durante mucho tiempo, el agua sale muy rápido. Entonces es más fácil que haya cavidades. Por tanto, unas condiciones que no sean muy agresivas para el secado del jamón. Aquí lo que vemos, esto es la coquera glútea. Otro tema es las cavidades en el codillo. En esta zona de aquí. Esto es frecuente en jamones pues, de más larga curación, pues cuanto más larga, más incidencia de este tipo de problemas vamos a tener. ¿Qué es lo que ocurre? Pues normalmente es una deficiente retracción de la corteza al secar. Es decir, que nosotros tenemos la corteza, el magro va a ir secando y si no acompaña la corteza va a haber una cavidad dentro. Por tanto, ahí una de las cosas importantes que necesitamos es tener una corteza, una piel, no sé cómo le llamáis, flexible. Y para esto puedo actuar de 2 formas. Uno, en la humedad ambiental, es decir, si la humedad ambiental es muy baja, pues esto no va a ser tan flexible. Y la otra es, a partir de un cierto momento, un ligero enmantecado. Ligero quiere decir que sea suficiente para que la humedad salga de dentro hacia afuera, pero no, digamos, que sea tan grande para que el producto quede totalmente blando. Un ligero toque ayuda en este tema. Yo me acuerdo, estuve en Italia, un productor de jamón de Parma tenía este problema, y lo tenía, creo, a partir de los 12, 14 meses. Le dije, oye, enmanteca pues la parte de arriba, fijaos, como este de aquí, este era un jamón de Parma, y enmanteca un poquitín esto. Al cabo de un año me llamó y me dije, problema solucionado. Y esto es
un problema gordo, es decir, es un problema con bastante incidencia. ¿Qué más puede ayudar a que aparezca este problema? El tema de los cortes en los camales, en los mataderos. Si este corte se hace más largo, el problema va a ser mayor. Por tanto, un punto de actuación es en matadero. O no hacer corte, que esto me imagino que os van a decir que no, o hacerlo pequeño, el mínimo posible. Cuanto más gordo, más problema. Después, en las salas de despiece, hombre, pues hacer el mínimo de cortes necesarios. Esto de aquí va a llevar probablemente a problemas. La aplicación de navets. Pues hombre, las navets aquí arriba, pues bien, pero aquí abajo mal. El clavar una navet es hacer una vía de entrada de oxígeno en el interior del codillo. Y por tanto, la estructura tiene que mantenerse, digamos, lo más intacta posible. Después otra cosa, yo me acuerdo antes la afición de pinchar el jamón. Joder, ¿para qué pincharlo tanto, no? Pues mira, cada pinchazo es una entrada. Puede quedar en casi nada, o puede entrar moho, o puede entrar oxidación. No pinchéis los jamones. Si tenéis una buena nariz, casi se huelen, ¿no? Si un jamón es de cala, yo lo huelo, no me hace falta pincharlo. No los pinchéis. Después otra cosa, con los del sector del serrano lo he intentado, y en otros sectores también, mirar la temperatura a no sé cuántos jamones a la entrada. A ver, si tú tienes la cámara que sabes la temperatura que está, si tú los tienes ahí 12 horas a 1 grado, ¿para qué vas a estar pinchando los jamones a ver si están a la temperatura adecuada? Lo que tiene que estar a la temperatura adecuada es la cámara donde los tienes, y en todo caso en la recepción. Pero una vez estás seguro, no pinchéis más de la cuenta. Lo que hay que pinchar es la cámara, es mirar que la temperatura esté bien. Pero cualquier pinchazo que hagáis al jamón, ¿qué le vais a entrar ahí? Nada de bueno. Ya sé que esto los de control de calidad van a decir, es que hay que saber la temperatura, sí, de la cámara. El jamón se va a enfriar seguro si está bien colgado y bien aireado. Por tanto, bueno, hay que intentar mantener la estructura y tener en cuenta que si hay entrada de oxígeno en el codillo y hay una cavidad, va a haber agrisado. Y después, con el tiempo de curación, lo que ocurre es que el hueso, evidentemente, es ligeramente poroso y el oxígeno entra a través del hueso. Por tanto, enmantecad un poquitín el hueso si hacéis este tipo de corte por la parte de arriba. Y si hacéis uno con pata, a ver, enmantecar un poco la pata os va a ayudar en este sentido a frenar el problema. Entonces tenéis que encontrar allí el punto. Esto ya es trabajo vuestro. En la escápula, este tipo de cavidades, no sé si os suena, lo que va muy bien es cortar así, de esta forma. Entonces vais a ver pronto si hay cavidades o no hay cavidades debajo de la escápula. Cuando hay una cavidad, quiere decir que va a haber oxidación, porque la cavidad hay que llenarla de algo. ¿Y entonces de qué se llena? Pues de oxígeno. ¿De qué viene este problema de estas cavidades? Pues normalmente de retracción por una merma elevada, puede ser una merma local. Por tanto, lo que hay que intentar es o bien hacer un faenado de forma que quede algo de protección sobre la escápula, o enmantecar en el momento adecuado para que no sea tan permeable al secado. Hay que vigilar también de que si es agrisado el problema no venga de una nitrificación deficiente. Entonces esto es muy fácil saberlo. Abrís una paleta, está agrisada, le echáis una solución de nitrito, la envasáis al vacío. Si se va el color, es falta de nitrito. Si no se va, es oxidación. Es así de simple. No hay que hacer ningún análisis. Y si le añadís suficiente grasa con antelación sobre esta zona de
de aquí, de la escápula, lo más probable es que no se oxide. No tengáis cavidades y no tengáis toda una serie de problemas derivados de ella. Pasamos al tema de problemas relacionados con los vasos sanguíneos. Hay un montón. Tema del desangrado. Estoy luchando para que los mataderos incluyan una fase que tienen su punto para hacerlo de mejora del desangrado. ¿Cuándo se desangra mejor un animal? ¿Cuando está vivo o cuando está muerto? Digamos, en la fase de vivo a muerto es cuando se desangra mejor. Pero antes del rigor, el músculo está flexible, por tanto es más fácil que evacúe. Pues yo diría que en la fase de matanza habría que explorar algunos puntos donde se pueda hacer una acción mecánica, especialmente sobre la maza, que es donde cuesta más, para que esta sangre se evacúe hacia abajo. Y tienen que ser acciones mecánicas no muy exigentes, simplemente donde se permita en matadero, pues intentar que haya la mínima sangre posible. Creo que se puede hacer, o como mínimo se puede explorar. Después el tema de hematomas, petequias, yo esto lo relacionaría muchísimo con lo que se hablará después de bienestar animal. Entonces, cualquier acción que hagáis en mejora de bienestar animal se va a derivar en una mejora, pues, de ausencia de hematomas, petequias y problemas de este tipo. Por tanto, el tema del desangrado es clave por lo que voy a hablar después. Hay que hacer un buen protocolo de degollado. Las personas tienen que ser profesionales de lo que están haciendo. Acciones mecánicas, ya están entrando algunas. Algunas provienen del mundo del pavo, ahí han aprendido de este tema. Alguna ha entrado ya en el mundo del cerdo y creo que pueden entrar más. Yo visité no hace mucho algunos mataderos y les dije, pues mira, aquí podéis poner un pequeño equipo para intentar ver si se mejora el desangrado. Imaginaos lo que supondría esto. Si el matadero garantizara un jamón bien desangrado, toda la línea de inicio de proceso la podríais eliminar. Estas máquinas que, bueno, maltratan al jamón, yo diría, ¿no? Antes se hacía a mano y había una persona ahí que al principio pues le daba una buena fregada y al cabo del día pues hacía así porque ya estaba cansado. Entonces se pusieron estas máquinas que son maltratadoras de jamones, de verdad. ¿Estáis de acuerdo o no? O sea, de delicadas no tienen nada. Entonces, si en matadero se lograra conseguir un jamón desangrado, os podríais ahorrar este maltrato en esta parte de la línea. Y voy a hablar un poquitín del tema de los vasos hinchados y lo que supone después, ¿no? Esto es un tema que tendremos. Aquí hay un ejemplo muy claro de un vaso hinchado. Yo diría, a veces decimos hinchado, no es que esté hinchado, es que no ha retraído bien, que es distinto. Este no está hinchado, está en una zona seca, ahí no se puede hinchar. O sea, cuando decimos hinchado queremos decir que se ha producido un gas dentro. En una zona seca no se produce gas. Lo que hay es una mala retracción y el punto que tiene más dificultad de cohesionar es el vaso. ¿Por qué? Pues porque no sé si alguno viene del mundo del salchichón o del chorizo. Cuando la parte de fuera está seca, la parte de dentro se queda agujereado, especialmente en piezas de pH elevado. Entonces, aquí es lo mismo. Si fuera no retrae bien, los vasos van a quedar hinchados. Por tanto, un buen secado es muy importante. Es decir, que para evitar la formación de estas cavidades dentro de los vasos, lo que hay que hacer es un buen secado y cuidar la superficie externa con un buen enmantecado para evitar que aparezcan estas cavidades que sean un vehículo de oxidación o de transmisión de esporas de mohos. Y después el tema del líquido sinovial elevado, que esto es frecuente, también lo relacionaría también con el bienestar animal o con problemas de bursitis ya en animal en vivo.
Y pasamos a este tema de las manchas verdes, que, bueno, yo no sé si es un problema importante o no. Hicimos un estudio, digamos, no ad hoc, sino un estudio, digamos, derivado de otro estudio, que nos permitió llegar a una serie de conclusiones. Este tema se estudió hace unos años en Italia y lo que llegaron a la conclusión es que es un problema derivado de oxidación de los pigmentos de la sangre y que pues, la estructura del músculo y de las células grasas no se ve afectado, no vieron un efecto ni del sexo, ni peso canal, ni edad de sacrificio, ni de la superficie de cría. En fin, no es de origen microbiológico y vieron que el día de sacrificio era muy importante. Y dijeron que, y bueno, a mí es lo que me han dicho, que eliminando el Duroc pues solucionaron el problema. Y yo les pregunté, ¿no será que el hecho de tener Duroc les hacía tener más tiempo de curación y esto se incrementaba el problema? Pues no lo sé. Tampoco explican cómo enmantecaron los jamones, es decir, tú puedes decir, sí, es muy importante el día del sacrificio, claro, cada día de sacrificio va a ser una partida, pero no me has hecho un tratamiento viendo si mantecando más o menos se veían diferencias. Y entonces ahí, bueno, pues hicimos nosotros un trabajito que se va a presentar al Congreso del Jamón en Zafra el mes que viene. Y cosas que hemos visto, pues que hay, digamos, en base a lo que hemos ido trabajando, que hay diferencias entre proveedores, es decir, que influyen factores de materia prima. La incidencia cambia a veces entre mataderos, lo cual quiere decir muchas cosas. Quiere decir que igual hay un factor genético, hay un factor partida, etc. Es decir, parece que la materia prima tiene un cierto efecto. Vimos que al tomar los dos jamones de la misma canal no aparecían los dos. Entonces esto da muchísima información, porque si aparecen los dos, quiere decir que es un efecto del animal y entonces hay que ir hacia atrás. Pero al no ver un efecto, no se daba en los dos, simplemente cuando ocurrían los dos era por azar. Por azar quiere decir que, y esto es los que habéis estudiado un poco de probabilidad, imaginaos si sale por probabilidad un 20%, es decir, 1 partido por 5, la probabilidad de que salga en los dos es 1 partido por 25, es 5, un quinto por un quinto, es la probabilidad combinada, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nos sale, que por probabilidad es el producto, digamos, de la incidencia por la incidencia. Si sale una pata, la probabilidad que salga en la otra es multiplicando por la otra. Por tanto, si sale un 20%, saldrá en un 4% aproximadamente en las dos patas. Por tanto, es un tema que no hay un efecto canal, lo cual es muy interesante en lo que hemos visto. Entonces, aquí, ¿qué queda para hacer? Pues os queda para hacer un trabajo con vuestras genéticas, porque nosotros lo vimos en una prueba, no sé si eran pues, con un centenar de jamones, es decir, que es limitada. Y tampoco a partir de ahí podemos llegar a unas conclusiones generales, ¿no? Entonces, tendríais que verlo con vuestras genéticas si hay realmente un efecto canal. Probablemente no lo haya. ¿Y esto a qué os llevará? Pues bueno, os llevará seguramente a unas conclusiones que es la que veremos al final. Lo que hemos visto también que la incidencia en ibéricos en montanera es menor que en cebo y que en duroc. Claro, ¿qué hay de diferencia en la montanera? Normalmente es un cerdo más graso con una grasa más insaturada. Quiere decir que el jamón está más protegido frente a lo que sería un secado agresivo exterior. Y hay que tener en cuenta que la permeabilidad al oxígeno de los vasos es mayor que la de la grasa. Entonces a veces sale ahí la grasa punteada. Y a veces se ve una tirilla que viene desde fuera de grasa oxidada a través de un vaso hacia el interior. Claro, y esto nos llevó como a una conclusión, que es que hay que evitar que en el interior del jamón se formen algún tipo de cavidades que comuniquen con la red de vasos. ¿Y cómo podemos hacerlo esto?
Pues una de las mejores formas es el enmantecado. El enmantecado en el momento adecuado y antes de que aparezcan cavidades, tanto en jamón como en paleta. Si hay una cavidad, esta cavidad pues va a conectar y por ahí va a ir la oxidación avanzando hacia el interior. Fijaos, en un engrasado, a ver si está aquí, esto es pata izquierda, pata derecha. La incidencia aquí era de un 30%. La incidencia aquí de un 5%. Es decir, haciendo un buen engrasado disminuimos de una forma drástica el problema. Aquí se ve cómo el oxígeno ha entrado desde fuera. Esto es una paleta, esto es la grasa desde fuera y aquí se ven incluso los vasos con sus cavidades. Por tanto, yo os diría que miréis si hay diferencias entre proveedores, que pueda que las haya, y entonces hay que inspeccionar, ver en matadero qué es lo que pasa. Hay una máquina, yo le he cogido un poco de manía, que es la peladora. ¿No? La habéis visto, ¿no?, cómo funciona. Es otra maltratadora ahí, no de jamón, sino de cerdos. Pues va ahí, bum, 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 dando vueltas el cerdo. Y claro, estas máquinas tienen diferentes alturas. Entonces, según la altura en que lo pongáis, el cerdo permanece ahí dentro más o menos y es objeto de una agresividad mayor o menor. Entonces, cuidado, porque si queréis que los cerdos salgan muy limpios, igual salen muy limpios, pero menos apropiados para la función que se tiene que hacer después, que es la de obtener un buen jamón. Aquí se ve en la zona de la maza, un jamón justo al deshacer que tenía este problema, una zona de cavidades, pero no os penséis que fuesen muy grandes, no, nada, una cosa muy pequeñita. En cambio, en la zona de la babilla, que hay un vaso gordo, ¿no?, la vena que decíamos antes, pues estaba llena de sangre y no tenía ninguna mancha. ¿Qué quiere decir? Que si no entra el oxígeno, aunque haya sangre, no hay mancha verde. La hemoglobina es el pigmento de la sangre, ¿no? Puede pasar a biliverdina. Bueno, aquí hay una serie de reacciones. La biliverdina, ¿qué color tiene? Verde. Y después puede pasar a bilirrubina. ¿Os suena la canción, no? Pues tiene un color amarillo. Entonces, bueno, depende del estadio en que os quedéis, pues vais a tener un color u otro. Vais a tener sangre si está mal desangrado, o vais a tener pues pigmentos de oxidación de la hemoglobina o pigmentos de oxidación de la biliverdina, que tiene otro color. Esto, tenedlo en cuenta, es algo natural, pero poco vendible. ¿Qué más vemos aquí? En la foto de la derecha vemos un vaso que, aparte de aire, ha entrado aire, digamos, no filtrado. Es decir, en cierta forma contaminada por esporas de mohos, y entonces ahí pues sale crecimiento de moho. Y fijaos, este de aquí, este vaso, no sé si veis un músculo brillante al lado, ¿lo veis? Pues este es el que ha sufrido la acción de las proteasas fúngicas, es decir, los mohos, cuando entran dentro, si hay suficiente humedad, generan proteasas, son unos enzimas que degradan la carne, y entonces queda pastoso. Entonces, el moho dentro degrada la estructura de la carne, entonces pues queda de un sabor amargo, brillante, pastoso, poco comercial. Es decir, las cavidades, aparte de oxidación, también pueden generar presencia de mohos. Y bueno, ya que decimos pues, que tenemos que secar bien, pues tener en cuenta el problema del acortezado. Y aquí os hago un poco pues, una reflexión específica sobre el acortezado. Fijaos en la figura de la derecha arriba, decimos es un secado excesivo en superficie y tierno en el interior.
En aquel jamón pues podéis ver que hay bastante grasa intermuscular que dificulta el secado de la parte de dentro. Es decir, ¿qué es lo que necesita aquel jamón? Tiempo. Es lo que necesita. Y el tiempo se le podemos dar secando la pieza entera, o si ha llegado a la merma final adecuada, hay otra forma que es envasando al vacío. Entonces me podéis decir, bueno, envasando al vacío la pieza entera, una posibilidad, y si no, más rápido, el producto deshuesado, y entonces el agua sale de dentro hacia afuera y entonces va humidificando la parte externa y la sal va de dentro hacia afuera, entonces aquí. Y entonces el producto os va a quedar más homogéneo en contenido de sal y en cuanto a sabor salado y en cuanto a textura. Y el problema del acortezado ahí desaparecería. O sea que cuando un jamón está muy blando de dentro, hay que ver en cada caso qué es lo que ocurre. Si es un problema de un secado, digamos, como sería este de aquí, que es muy superficial, entonces, bueno, se puede rebajar el sistema, pero si ha alcanzado la merma adecuada, para no perder dinero, lo más fácil es envasarlo al vacío. Y decimos también que el pH elevado de los músculos superficiales puede contribuir a que haya un acortezado. Fijaos en la gráfica de arriba, pH bajo en color verde y pH alto en color rojo. Cuando el contenido de agua es elevado, es decir, cuando el jamón está tierno, el jamón de pH bajo es un poquitín más duro. Si pensáis en un embutido fermentado, después del estufaje está duro, porque ha bajado el pH. Pues aquí un símil, ¿no? Es decir, cuando el contenido de agua es elevado, un pH elevado da una textura más blanda y adhesiva. Pero cuando secamos y llegamos a contenidos de agua muy bajo, es al revés. Es decir, la carne de un pH elevada es más susceptible a quedar acortezada. ¿Por qué? Porque los enzimas propios de la carne que la tenderizan son menos activos. Es decir, son más activos a pH bajo. Y esta es también una de las razones por las que a pHs bajos de la carne hay mayor incidencia de jamones pastosos. Todo está ligado. Un jamón pastoso es que no se acorteza, no hay tutía, vaya. ¿Por qué? Porque la estructura ya está rota. En cambio, un pH elevado es más parecido a lo que es la carne normal, digamos, la carne recién sacrificada, y es más fácil que acortece. Pensad también en el mundo de embutidos. Embutidos de pH elevado se acortezan más fácilmente que embutidos acidificados. Es lo mismo. Bueno, aquí, pues soluciones. Pues bueno, algunas son teóricas, selección de materia prima, complicado a veces. Regular las condiciones de secado ya es, digamos, algo más factible. Después, estandarizar la merma corregida por grasa. Esto es un concepto que creo que es interesante, porque si uno va a una producción y divide la merma por la grasa, se da cuenta de que hay pocas diferencias. Por tanto, si yo supiese cuál es el contenido de grasa de mi jamón al inicio, podría decir para cada jamón cuál es la merma final que tiene que tener. ¿Cuál es el problema ahí? Que claro, necesitamos un equipo que determine el contenido de grasa inicial de la pieza. Contenido de grasa individual o dentro de un rango, que puede ser igual más sencillo. ¿Qué merma más, un jamón ibérico o un jamón blanco? Muy graso. Los del mundo del ibérico, es una pregunta si me diréis el blanco, ¿no?, que es más magro. Pero si corregimos por grasa, probablemente la diferencia sea muy pequeña. Lo mismo en vuestra producción, Es decir, si podéis llegar a este concepto, yo creo que os va a ahorrar bastante. Y podéis saber, también dices, es que este jamón está blando. Bueno, pues si tú haces la merma corregida por grasa, sabrás realmente cuál es su merma de verdad.
y cuál es la necesaria, ¿no? Por ejemplo, igual es un 45% de merma a la que necesitas, corregida por grasa. Claro, esto quiere decir que igual uno necesita un 38 y otro necesita un 33 por la cantidad de grasa. Engrasar de forma apropiada, ya os lo he dicho. Aquí, a la hora de engrasar, yo os diría que hicierais pruebas. Y os propongo como sistema de trabajo que es pocos jamones y muy bien conocidos. Cuando hacéis una prueba y tenéis un jamón, ¿cuál es el jamón que se parece más a este jamón? Este. ¿Por qué? Porque han comido lo mismo, si no tienen cojera han hecho aproximadamente los mismos números de pasos, aproximadamente pesan lo mismo, es la misma genética, tienen toda la misma historia, han viajado juntos. Es decir, el escoger parejas de jamones, derecho versus izquierda, izquierda, derecha, y así sucesivamente, os va a dar una información súper fina, muchísimo mejor que la que podéis obtener haciendo miles de jamones, que a veces uno se equivoca y en fin, y al final la prueba no sale bien. Con esto, con 20, 30 o 100 jamones, vais a tener resultados definitivos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta igual como información? Pues saber cuál de las dos piezas estaba colgada en el momento del sacrificio. Yo creo que esta es una información pertinente, y entonces el que esté colgado, pues le hacéis un asterisco, ¿no? Y procurad que este asterisco esté tanto en el control como en el tratamiento. Es decir, si hacéis un estudio de modificación del engrasado y decimos, mira, este va a ser el engrasado actual y este va a ser el engrasado modificado, porque le voy a hacer, yo qué sé, le voy a engrasar más o lo que sea, pues os va a dar, primero, tenéis los pesos de los dos, de cada uno, podéis hacer una evaluación de las mermas y veréis las diferencias. Las diferencias entre los dos son diferencias debidas al tratamiento diferente que les habéis hecho. Yo no sé si utilizáis este sistema, pero os aseguro que va a misa. Y aquello de que si el cerdo duerme por la... olvidaos. Si cogéis una pata izquierda a la derecha, saben igual, de verdad igual. Y el cerdo, pues, duerme de un lado y duerme de otro, depende de dónde le venga el viento, por decir algo. Tema de separación de músculos. A veces los músculos se separan. Factores importantes. Yo creo que me falta uno aquí, que es la materia prima. Y la materia prima, pues yo os diría que cada vez en general, y no hablo en particular de vuestro caso, nos acompañará menos. ¿Por qué? Porque se quiere mejorar los índices de conversión, los animales si se pueden hacer pues con un mes menos, pues mejor que mejor, todo nos va en contra. Es decir, vamos haciendo que la industria porcina, que los cerdos, se acerquen cada vez más a los pollos. ¿En qué sentido? Los pollos, pues es que salen del huevo y ahí pronto a la sartén, es decir, que tienen una vida muy corta. Y les están saliendo toda una serie de miopatías, de problemas de inmadurez del animal tremendos. Pues el sector del cerdo, pues yo diría que me da la impresión que a mejor no va a ir. Y lo digo desde la ignorancia, pero digamos la tendencia o se hace algo o mejor no va a ir. Entonces, aparte, digamos, de tener una buena materia prima, un animal preferentemente maduro, yo diría este es un factor clave y por tanto, si lo pudiéramos tener un poco campeado, que decís en el mundo del ibérico, pues mejor, hombre, que se mueva un poco, ¿no? Para que las articulaciones, pues si después lo tenemos que secar, pues que aguanten los procesos que les vamos a hacer. Aparte de esto, hay factores mecánicos en el matadero, especialmente aquí pongo el depilado, pero después al partir la canal en dos, también mirarlo. Es decir, si hacéis jamones, visitad vuestro matadero y a ver cómo trabajan ahí y los detallitos de esta máquina, cómo la tienes. No es igual pues que vaya a una velocidad a que vaya a otra.
La depiladora es una parte muy agresiva. En sala de despiece, ¿cuándo hacen el perfilado? No es igual hacer los cortes, digamos, en caliente, que hacerlos a las 24 horas, que hacerlas a las 48 horas. Yo me acuerdo, pues participé hace unos años en un problema de exportación a Japón, de este problema de separación de músculos en pancetas. Y resulta que si en lugar de separar las pancetas, deshacer bien la canal a las 24 horas, las hacían pues a las 36 o 48 horas, el problema disminuía de forma dramática. ¿Qué quiere decir esto? Que en sala de despiece, a la hora de hacer el perfilado, a la hora de manipular, pues hombre, dejémosle un poquitín de tiempo a la grasa para que, en fin, coja consistencia, para que los tejidos se aposenten un poquitín y aguanten las acciones mecánicas. Y después en secadero, donde vosotros tenéis más opciones de actuar, lo que os decía, pues el prensado, el desangrado, el alimonado, todo esto, pues bueno, dependerá del fin al que vayamos. Y a veces se hace a todos los jamones un mismo proceso y no a todos les conviene. Por ejemplo, si yo voy a hacer un jamón que va deshuesado, ¿por qué le hago un alimonado? ¿Tiene sentido? Lo pregunto, ¿eh? No espero que me lo respondáis así de viva voz, pero es una pregunta pertinente, ¿no? ¿La presión que hago, pues, es la pertinente o no? O a veces, pues, me estoy pasando. No sé si habéis cortado alguna vez un jamón así, de arriba abajo. Hacedlo y a ver si me sale pues el dibujito. Hay un músculo que se llama bíceps fémoris, es el más gordo. La contra. ¿Qué ocurre si yo aprieto de aquí? ¿Hacia dónde va la presión? No va hacia aquí, va hacia ahí. Es decir, las presiones en la maza se disipan en la punta. ¿Os suena esto? Las presiones en la masa, si yo aprieto aquí, por ahí no puede salir la tensión, solo puede salir por aquí. Y además, fijaos, la forma del músculo me induce a esto. Si aprieto, pues esto es aquello que hacíamos en física de elemental, ¿no? Esto sale por ahí. Por tanto, bueno, cuidado con las presiones y con la combinación de acciones. Si el matadero hago un daño, después en sala de despiece, pues bueno, tal, lo meten en aquel bombo que hay, pues bim, bam, sale por ahí, pues bueno, un poco delicado. Después, al final, pues las partes más delicadas de la pieza, pues se van a dañar. Pensad también, hay el tema de retracción durante el secado. Claro, estos tejidos se transforman. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, fijaos, estos son parejas. Este con piel y este sin piel. Bueno, con corte V, creo. ¿Qué le ocurre a la piel durante el secado? Yo soy un jamón ahora. ¿Sí o no? Lo primero que se seca es la piel. Por tanto, tensiono toda la parte de aquí. La grasa, pues bueno, es más paciente, ¿no? Y entonces, cuando va secando, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Pues se va encorvando. Pero si está la piel es dura de pelar, ¿eh? Ahí habéis el mensaje por dónde va, ¿eh? ¿Cuál es la ventaja? Hombre, la piel es limpita, tal, y bueno, en fin, pero si se quita, es limpita, pero
Un paréntesis. ¿Habéis mirado alguna vez el tanque de escaldado de los mataderos? ¿A qué huele eso? A nada bueno, ¿eh? Es decir, esto también lo recoge, digamos, el animal, estos olores ahí, donde se quedan más es en la piel. O sea, si se sacan, pues estos olores animales que a veces se perciben, después entran menos en la pieza. O sea, eliminar parte de la piel contribuye a que las notas estas a cuadra estén menos. Y evidentemente, pues limpiando, cambiando más el agua del tanque de escaldado también es una buena medida, ¿eh? Por tanto, los tejidos se me van a retraer durante la fase de secado y después hay otra, yo no sé si conocéis la incidencia que tenéis de carnes exudativas. Las carnes exudativas no es nada bueno. ¿Qué es al final? Pues una carne que ha acidificado muy rápido y al acidificar muy rápido la temperatura sube y aquello queda cocido casi. Y cuando una cosa queda cocida no es elástica, queda ya trabada. Entonces, cuando pretendo mover, se me va a romper más fácilmente. Por tanto, carnes exudativas son más problemáticas. El tipo de perfilado, el arropado en la zona de la punta, pues no es lo mismo hacer un corte muy abierto que daño los músculos que dejar cuanta más carne y grasa pueda en esta zona, para evitar que se resquebraje. Por tanto, arropado de esta zona, igual que hacemos un cierto arropado de la babilla, pues plantearse el dejar algo más arropada la punta. Después, bueno, separación por temas de, si trabajáis un producto congelado, podría haber y formación de gas, pero ya sería más un problema microbiológico más gordo. Y aquí algunos ejemplos. Este lo hice yo, este es un producto prensado, producto sin prensar, la misma pareja, resquebrajado. El de arriba, alimonado en, digamos, no a salida de salazón, sino durante el reposo, cuando ya ha perdido una cierta cantidad de peso. Claro, entonces si hacemos el alimonado ahí, se pueden romper fácilmente los tejidos, ¿eh? Y fijaos lo que ocurre aquí, incluso la grasa me queda rota, ¿eh? Y al aumentar la temperatura me sale ahí pues una balsita de aceite. Esto es de ibérico, ¿eh? Los dos de arriba. Pensad que el de arriba a la derecha es un problema, aquel de ahí, también de prensado de puntas. Zona de puntas, se evacúan las tensiones, se rompe esta zona de la punta y si no entra aire, pues me quedan separadas. Este ya lo hemos visto, esto es un problema puramente de secado, fijaos, un jamón extremadamente magro. El de arriba, este de aquí, es puramente acortezado y al ir acortezando se resquebraja de dentro porque no retrae bien. Si lo hubiese mantecado, el jamón retraería de forma perfecta. Por tanto, el enmantecado es clave. Una merma excesiva, ahí pues separa los músculos adductor del semimembranoso. El adductor, fijaos, es este músculo de aquí, el de los futbolistas, ¿no? El que me permite hacer esto. Y el semimembranoso es esto de aquí. Normalmente van juntos, pero cuando secas mucho, tienden a separarse. Por tanto, procurar que la merma de esta zona, la de la tapa, no sea excesiva, porque si no estos músculos tenderán a separarse. Lo mismo ocurre en la zona del codillo, pues ahí, bueno, va habiendo tensiones con el tiempo. Esto es un problema de jamón curado, congelado. Si está congelado así a medias durante mucho tiempo, los cristales de hielo van creciendo y rompen la estructura. Esto es
un ejemplo de carne exudativa, tal como se ve de fuera, el de la derecha, PSE, y de dentro. Bueno, fijaos el color que tiene. Claro, esto no lo veis, ¿eh? Y aquí veis un ejemplo, un jamón PSE que estaba fatal, pero con el tiempo, con la curación, el color va cogiendo un color rosado y por color realmente tampoco se ve tanto. Pero a la hora de hacer loncheado, el rendimiento del loncheado es menor. Y es un jamón más sensible a que haya problemas de roturas. Bueno, esto no sé si hay problemas de esteatosis. A veces, especialmente el redondo, a veces tiene este tipo de problemática. Por tanto, tema de puntas abiertas, yo lo que os diría es que una parte es la madurez de los tejidos. Interesa tener animales de tejidos maduros. Por tanto, cuanto más rápido sea el crecimiento, peor vamos a tener la situación. Factores mecánicos a trabajar, pues es en matadero el depilado. Hay otro que lo pongo con un interrogante y esto lo tendríais que valorar, hay el tema del acortamiento en prerrigor. O sea, el músculo, cuando justo después del sacrificio, es elástico y tal, si lo ponéis en frío muy rápidamente, ¡bum!, se acorta. Los ingleses le llaman el cold shortening. Entonces, hoy en día hay sistemas de refrigeración muy potentes. No sé si esto puede tener algún impacto. Habría que valorarlo. Pero la fase de depilado, y aquí os pondría otra, la de partida de la canal en dos, a evaluar. Y en sala de despiece, pues las condiciones de perfilado en temperatura y en tiempo. Es decir, si probáis de hacer el perfilado a un tiempo, digamos, más largo y a una temperatura más baja, si realmente mejora este tema. Y esto lo podéis hacer, pues mira, pues a la canal derecha le hago de una forma, a la izquierda le hago de otra. Es así de simple y ahí podéis hacer un experimento muy fácil. En secadero hay que vigilar el tema de la congelación, si utilizáis piezas congeladas, porque la congelación también genera tensiones, ¿eh? El hielo ocupa más espacio que el agua, por tanto un jamón congelado es más gordo que uno de fresco, 5-10%. Por tanto, a la hora de congelar y descongelar van a sufrir ahí, va a haber tensiones en el producto. El tema de los bombos, yo sería más partidario de máquinas, digamos, menos agresivas. El prensado y el desangrado, en el prensado pues un prensado más suave y en el desangrado pues hombre, si pudiera venir desangrado pues mejor. Si no, pues hay que ver cómo se pueden mejorar este tipo de máquinas para que no dañe tanto al producto. Y el alimonado, pues a veces no hace falta que sea tan limón, es decir, con una forma más plana, pues nos sirve para el fin que perseguimos. Y después en el producto final, el prensado, pues bueno, que si va precedido de una fase de envasado al vacío, de un enmantecado, digamos, más intenso, el producto estará más suelto y será más fácil que las tensiones se alivien. El perfilado de la zona de la punta, aquí tenemos unos ejemplos de unas pruebas pues, que se han hecho. Estos es del mismo cerdo, con piel, le sale pues bastante más agrietado. Aquí lo que se pretendía es dejar que bueno, hubiese más, digamos, grasa de la que habitualmente se deja, y aquí pues otra vez lo mismo, siempre se abre pues más fácilmente de esta zona. Y después ya en un producto más curado se ve este producto no tiene ningún problema y este en cambio de aquí sí que se abre ligeramente. Después si queréis echarles una ojeada y comentarlo aquí sobre el producto mientras hacemos la pausa, pues encantado. Y después, bueno, tener en cuenta que el enmantecado pues adecuado, y cuanto antes lo hagamos, más nos va a frenar el secado excesivo y nos va a conferir elasticidad a los productos. Claro, el enmantecado igual tendríamos que hacer más de uno.
Entonces ahí tenéis que ver cuál es el momento más apropiado, porque si lo hacemos muy pronto, en lugar de este problema vais a tener otro. O sea que no es aquí que sea una solución mágica. Hay que hacerla bien y a veces hay que invertir algo más de dinero, hacerla más de una vez para que el problema que estamos persiguiendo solucionar se solucione y no aparezcan otros. Y aquí ya pues ejemplos de puntas abiertas, arriba pues un ejemplo pues de un corte de punta que genera menos problemas. Aquí podemos ver una punta abierta donde le ha entrado el moho. De aquí una pareja, pues como las que os he enseñado aquí, un jamón con piel y otro sin piel. Zonas abiertas esta, veis, pues si le dejamos un poquitín más, cortamos menos tejidos y es más fácil que aguante. Y después el impacto que puede tener la entrada de oxígeno al interior de la punta, pues lo decía, o bien oxidación, y si este aire no entra filtrado, pues va a haber crecimiento de mohos. Total, en fin, un problemón. Aquí os pongo un link de lo que ha hablado Pedro José sobre el problemas sensoriales del jamón, una guía metodológica, y es esta, la podéis bajar de internet. Y también deciros pues, que en el Congreso de Zafra pues, voy a presentar una actualización de este artículo sobre problemas sensoriales del jamón, actualización 2024, que os la podréis descargar y espero que os sea de utilidad. Y a partir de ahí, tiempo abierto a preguntas, discusiones, correcciones de lo que he dicho, en fin, estoy abierto a todo. Muchas gracias, Jacín. Brillante, interesantísima la charla, como siempre. Si alguien quiere hacer alguna pregunta... El tema de la merma, estamos hablando del mantecado, que es muy importante, pero hay que saber en qué punto damos el mantecado y con qué merma. ¿Cuál sería la merma más o menos recomendable para hacer este mantecado? No te voy a dar una merma exacta, no me voy a mojar tanto. Fíjate, lo que está en 25, 28... Te voy a dar un número, pero no hace falta. Lo que hay que mirar en tu jabón, en función del recorte que hayas hecho, asegurarte de que no haya cavidades aún. Este es el punto. Y que cuando la apliques no te quede blanduzco y que a veces aparezcan pues no sé, unas manchas amarillas, ocres y tal, pues te quiere decir que vas pronto. Es decir, no solo es la merma, hay otros criterios. Porque si voy secando muy lento, esta merma podría ser más alta. Y en cambio, si seco muy rápido, podría ser menor. O sea, que depende cómo seques, también depende de la grasa que tenga el jamón. Un jamón más arropado, pues lo puedes aguantar probablemente un poquitín más, y si secas más lento, probablemente puedas enmantecar con más merma. Es decir, no os fijéis solo el criterio merma. Sí, por tener una referencia. Ya. Y el tema de, por ejemplo, los jamones más grasos normalmente suelen tener más problema que los jamones más magros, de abertura de músculo. Ya. Bueno, son piezas más delicadas. Cuando las pones en en las prensas, pues son los que caben menos y por tanto que reciben más. O sea, ahí también igual hay que tener más de una línea, o en lugar de dimensiones hay que aplicar presiones solo. Ahí habría que ver en cada caso pues, el tipo de maquinaria más adecuada para cada tipo de jamón. No sé si coincidís que las presiones en jamones más grandes pues, son mayores. Y lo que os decía aquí de la punta, pues ¿no? Si esto es más grande, pues va a salir más la presión por ahí. El tema de la genética de los animales, lo que hemos hablado del crecimiento, eso creo que nos influye muchísimo. Claro, desgraciadamente, no sé si vamos a mejor. No, a mejor no vamos seguro, vamos a peor.
Entonces, claro, son carnes que tienen más agua, que pierden más rápido el agua además. Y el tejido es más inmaduro. Yo creo que sí, es difícil hacer algo más, porque si lo que pretendes es hacer que el animal haga ejercicio, esto va contra de los parámetros de rendimiento en granja. Complicado. Entonces, yo diría que hay cosas sobre las que sí tenéis opciones, os he dicho algunas, no es fácil, pero a ver, que el problema, en lugar de ser más gordo, tenéis que intentar que sea más pequeño. Yo os he puesto un diseño experimental, que esto tendríais que tener continuamente, para mí, productos en secadero con diseños de este tipo, haciendo pruebas de una forma continua para saber lo que os va bien y lo que os va mal, de verdad. Fijaos, lo que os he dicho, este estudio, que estaba hecho con parejas, el problema de las manchas verdes, pues lo miré hace un tiempo, la primera referencia de que me enviaron muestras es 1987. El año pasado llegamos a una conclusión, a ver, con unos datos pequeños, bastante clara, en base a un estudio pequeño, bien hecho. Y no estaba dirigido a hacer esto. O sea, imagínate si lo hubiéramos hecho en esta dirección. Hay ayudas, en fin, os lo podéis permitir, que una empresa, pues, seguro que a nivel de comunidad o CEDETES hay un montón de vías para conseguir hacer proyectos, para solucionar problemas concretos que sirvan, pues, al sector y que este tipo de problemas, no digo que desaparezcan, pero sí disminuyan de una forma considerable. Y al final es hacer un producto mejor. La presencia de Jacín y de los jamones está autorizado para poder aprender y mejorar. Que muchas veces, como bien decía Jacín, no hace falta tener una industria grande. Quizás la industria pequeña tenga unas ventajas para poder hacer ese I+D con pequeños lotes y con lotes más controlados que no una industria grande en la cual entra mucho producto y es más complejo. Así que, nada, seguimos remando hacia adelante todos juntos, tanto la parte de producción como la parte de transformación y nos vemos en breve aquí. Muchas gracias.